Buenos días a todos, soy José Antonio Tobar y bueno, antes que nada quiero agradeceros como siempre a todos vuestra atención y daros la bienvenida a este webinar de Pandora, donde los puntos principales a tratar son los procesos de facturación. Bien, como veis ahí en el enunciado de la pantalla, deciros que esta webinar será bueno, pues el primero de los 3 que hay previsto realizar, para tener claro pues, cuáles son los puntos principales en Pandora para llevar a cabo una facturación correctamente. Como siempre, antes de empezar, pues deciros que recordaros que tenéis el chat en vuestra pantalla, donde podéis llegar a realizar las cuestiones o dudas que tengáis. Y bien, pues antes de finalizar todo, pues trataré un poco de dedicarlo a ese tipo de preguntas que podéis llegar a tener ahí en el chat. Bien, pues hechas las presentaciones y tema a tratar, pues comenzamos. Bien, antes de comenzar, como siempre, pues una pequeña aclaración al respecto, que es básicamente lo principal antes de facturar con Pandora, siempre es tener creado correctamente, pues en este caso, los servicios o artículos que vayamos a utilizar. Si, como digo, todo eso está creado correctamente, pues la facturación será un poco más sencilla o podremos llevarla a cabo de manera más fácil. Bien, entonces aprovecho también para recordar este apartado de los servicios y los artículos para todos aquellos pues, que tengáis que hacer bueno, pues, la subida del IPC pertinente o que tengáis que cambiar, en este caso, los precios para empezar a facturarlos pues con lo que haya o con los precios subidos a partir de este momento. Entonces, como digo, para ello voy a hacer una pequeña visión con respecto al tema de los servicios y los artículos, ¿vale? Para ello lo tenemos dentro del apartado de mantenimientos. Sabéis que en el apartado de servicios y tarifas nos encontramos pues todo el menú que podemos llegar a utilizar para facturar y concretamente vamos a ir al apartado de los servicios y servicios en sí, ¿vale? Cuando pinchamos en el apartado de servicios nos aparece esta pantalla, archiconocida seguramente para la gran mayoría, y para los que no, pues voy a tratar un poco de aclarar cuáles son los puntos principales que tenemos en esta ficha y servicios posibles a utilizar, ¿vale? Como digo, aquí dependerá siempre en función de cada puerto, cada marina o cada club, pues los servicios o las tarifas que tengáis, pero bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de todo. Bien, entonces, uno de los primeros servicios que nos podemos encontrar son los llamados, bueno, pues los sencillos que son las tarifas normales, por así decir, que es este campo que os estoy diciendo, o este campo que os estoy indicando, donde, bueno, pues por ejemplo, cualquier servicio que yo pueda enseñaros, como pueda ser una cuota social, por ejemplo, como veis, bueno, está definido mediante una tarifa normal. Bueno, el servicio, pues como siempre, damos de alta con un código de servicio nuevo, ponemos la descripción, el porcentaje de IVA que tenga. En el caso de que pongamos descuentos, es porque esos descuentos se van a querer aplicar bueno, pues, en cada vez que facturemos dicho servicio. La serie de facturación por la cual vamos a emitir o vamos a facturar este servicio. Y muy importante, como siempre, la cuenta de ingresos, ¿vale? A partir de ahí, bueno, como digo, en función de la marquita que tengamos, que en este caso, como veis, es una tarifa normal, podemos llegar a aplicar pues, un precio unitario, un precio por metro de eslora, un precio por metro por manga, es decir, en función de las marquitas que tenéis aquí a la derecha, pues podemos llegar a facturar de una forma o de otra. Como digo, tarifa normal, precio unitario, como veis, un precio que en este caso es un precio fijo, que son los 50 euros que estáis viendo, con un precio base. Y a partir de ahí, pues siempre tendremos el botón de calcular, que a partir de poner pues, el precio base, en el momento que yo ponga el precio establecido, pues automáticamente cambiará cuando pulse el botón de calcular, como veis, ¿vale? Esto, como digo, para todos aquellos que queréis cambiar ahora los precios, pues lo importante es cambiar el precio base y a partir del precio base, en el momento que le dé a calcular, pues como digo, me calcula los precios correspondientes.
Bien, eso en cuanto a una tarifa normal. Este servicio que os estoy mostrando en este momento, pues es el más básico. Es decir, este es el que es un precio fijo, es un precio que es un servicio, como digo, que solamente tiene un precio y es uno de los más sencillos que nos podemos llegar a encontrar en la ficha de servicios. Bien, otro de los que a lo mejor, otro tipo de servicio que nos podemos llegar a encontrar es el que estáis viendo, que es el de tarifa especial, que es este en concreto que os voy a marcar ahora, este de tarifa especial, donde, ¿qué es lo que hacemos referencia con una tarifa especial? Pues este tipo de servicios, como digo, siempre se rigen para llegar a facturar en función de una eslora, en función de una manga o en función de unos metros cuadrados. Es decir, que hasta una dimensión de eslora tengo un precio, hasta otra dimensión de eslora tengo otro precio, o hasta otra dimensión de eslora tengo otro. Es decir, aquí el tema es, o habitualmente se suele utilizar este tipo de servicios para los que estamos hablando de varadas y botaduras, ¿vale? Como veis, yo tengo mi servicio de varada, donde en él puedo llegar a ver que está relacionado con una tarifa especial y, a su vez, esa tarifa especial pues tiene un precio unitario, ¿vale? Ese precio que yo pueda llegar a establecer en función de una eslora u otra, puedo llegar a hacer que se multiplique por la eslora de la embarcación o por la manga o por los metros cuadrados, bueno, incluso por el tonelaje o por el tonelaje de arqueo. Y como veis, en el momento de marcar la tarifa especial, me habilita a la derecha, no sé si lo estáis viendo, pues el apartado de tarifa especial, ¿vale? Como veis, en este apartado pues no tengo precios, sino que tendría que irme pues al apartado de mantenimientos, y concretamente dentro de mantenimientos tengo servicios y tarifas, y en el apartado de tarifas me encontraré pues las tarifas especiales, ¿vale? Y esas tarifas especiales, como veis, pues es esta pantalla que os estoy mostrando en este momento, en la cual, como veis, tengo la tarifa número 1, que es la de varada, y aquí, pues en función de hasta unas fechas en concreto, porque como veis siempre es fecha hasta, esto es importante, que tengáis un poco claro que siempre estamos hablando de fechas hasta. Bien, pues en función de esa fecha hasta, pues tengo unos metros de eslora, como estáis viendo en la columna que estoy señalando, y unos precios en función de cada eslora. Bueno, pues en este caso le estoy diciendo que hasta el 31 de diciembre del 2017, voy a centrarme en estas líneas porque hasta el 31 de diciembre del 14 ya ha pasado, pues hasta el 31 de diciembre del 2017, hasta 6 metros de eslora, pues mi precio es a 60 euros. Hasta 8 es a 75, hasta 10 es a 88, hasta 12 125, en fin, puedo ir relacionándome o puedo ir dándome de alta hasta una dimensión en concreto el precio que quiero llegar a facturar, ¿vale? Como digo, en el momento que tengo dado de alta esa tarifa especial, pues lo que hago es automáticamente relacionarla en el servicio, como estáis viendo en este apartado de aquí. Como veis, le estoy poniendo la tarifa número 1. Bien, en el caso de que queramos llegar a actualizar los precios, pues es tan sencillo como doble clic en cada una de las líneas e ir modificando cada uno de los precios que nos aparecen en la parte inferior, que estoy marcando en azul, y dándole al botón de grabar línea. Bien, pues en el momento que lo tenga todo grabado, como digo, se relaciona en ese propio servicio de varada con la tarifa especial y ya tendría creado mi servicio relacionándolo con una tarifa especial. Otro de los posibles servicios a tratar, otro de los servicios que se pueden dar de alta, es el de tarifa por meses. Esa marquita que os estoy poniendo yo ahora de tarifa por meses, bueno, pues yo, por ejemplo, me he definido un servicio que en este caso es el de una derrama, ¿vale? ¿Qué es lo que hago referencia con ese servicio que es tarifa por meses? Pues como veis, en el momento que yo marco la casillita de tarifa por meses, me habilita a la derecha, ¿vale? Pues los precios que puedo llegar a tener pues en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril. Es decir, esto es todo lo que yo le facturaría a cada uno de mis clientes o de mis titulares en función del mes en el que me encuentre. Él sabe, en función del mes que estamos, pues el precio que le tiene que facturar a cada uno de ellos, ¿vale? Como digo, es otro posible servicio marcando la casilla de tarifa por mes. Bien, otro de los que tenemos, y no menos importante, es el de tarifa diarias por rango, ¿vale? Esa marquita que estoy marcando en este momento suele utilizarse habitualmente para aquellos servicios
como comentaba en una de mis webinars, para facturar estancias de embarcaciones de varadero. Las estancias de varadero suelen regirse en función de una tarifa diaria por rango. En el momento que marco esa casilla de tarifa diaria por rango, como veis, me habilita a la derecha pues un nuevo cuadro, y yo para ello pues tengo definido en este caso un servicio, que es la estancia en varadero, donde, como veis, la marca la tiene puesta en tarifa diaria por rango, y a su vez yo he puesto que hasta una fecha en concreto, 31 de diciembre del 2030, pues tengo 2 días, el precio es gratuito, los 2 primeros días son gratuitos, los 10 días siguientes los cobraría 15 euros, los 45 siguientes a 25 y a partir del 45 día pues lo cobraría 35 euros el día. Eso, como digo, marcando la casilla de tarifa diaria por rango. Y por último, otra de las marcas que también podemos llegar a utilizar en los servicios o cuando demos de alta un servicio es la tarifa por estadías. Es decir, esta marquita de tarifa por estadías, como veis, cuando la marco no me aparece absolutamente nada en el apartado derecho. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque el hecho de que yo dé una tarifa por estadías, ya os adelanto que son aquellos servicios que se rigen por una tarifa por estadías, son aquellos que van relacionados con una tarifa de alquiler agua seco. Es decir, aquella que siempre facturamos a los tránsitos o, a los tránsitos por estar noches o días en un punto de amarre, o a las embarcaciones que están en seco, por lo mismo, es decir, por los días o noches que pasan en varadero. Esa tarifa, sabéis que la tenemos dentro de servicios, de tarifas, y en el apartado de tarifas, antes os mostraba las tarifas especiales, en este caso las tenemos dentro de las tarifas de alquiler agua seco, que, como veis, bueno, pues yo aquí tengo esta pantalla donde yo tengo definida la tarifa número 1, que es la tarifa de transeúnte, donde yo me he podido definir pues por qué tipo de facturación, en este caso, quiero regir esa facturación. En mi caso es por eslora y manga del barco, es por la que voy a utilizar en esta tarifa. Y bien, aquí en esta tarifa o en este tipo de tarifas de tránsitos que podemos dar de alta en agua seco, pues como siempre tenemos en cuenta hasta una fecha en concreto, donde aquí es donde definimos pues hasta una temporada baja, hasta una temporada media y hasta una temporada alta. Es decir, en función de hasta una fecha, unos días y una eslora y una manga, selecciono un precio día. En este caso, como veis, pues hasta el 1 de octubre, bueno, voy a regirme en las fechas de temporada del 2017, como tengo hasta el 1 de junio, pues para mí es temporada baja, como veis, tengo un servicio relacionado, que como veis es este de aquí abajo, ¿vale? Esos servicios que tenéis aquí abajo, como digo, pues son los que tienen en la marquita puesta de tarifa por estadías. Y aquí, bueno, pues en el momento que selecciono hasta una fecha, hasta unos días y un precio, pues es lo que el programa va a coger cuando vaya a facturar a un barco dentro de un punto de amarre. Bien, para aquellos que estén cambiando precios o que quieran subir los precios en las tarifas de alquiler agua seco, bueno, os digo que podéis llegar a llamar, tenemos procesos en los que esas tarifas de alquiler agua seco, si no queréis hacerlas manuales línea por línea, si hay un porcentaje, en función de ese porcentaje podemos llegar a recalcularos todas las tarifas que tengáis dadas de alta en el club, en la marina. Y no solamente las tarifas de alquiler agua seco, sino también en la oficina hay procesos para poder llegar a actualizar todos los servicios que tengáis. En este caso, si no queréis entrar uno a uno, pues si tuviese que pasar un proceso también en función de un IPC, también podemos llegar a calcularos todos los precios. Bien, pues más o menos es un poco la revisión en cuanto a posibles servicios que podemos llegar a dar de alta en Pandora. Como digo, siempre dependerá de cómo queramos llegar a facturar el servicio. Hay servicios de todo tipo, están desde los más sencillos
hasta los que llegan pues pasando por las tarifas especiales, las tarifas diarias por rango, las tarifas por estadías o las tarifas por meses, ¿vale? Como digo, en función de cómo se facture cada servicio. Y luego importante también, dentro de esta ficha, que la gran mayoría supongo que lo suelen utilizar, pero tenemos marquitas de como servicio inactivo, que esto es para que ese servicio en concreto que no voy a volver a utilizar más, bueno, pues es tan sencillo como marco lo de servicio inactivo y automáticamente pues ese servicio dejo de poder llegar a utilizarlo o no me aparecerá en las búsquedas cuando quiera llegar a facturar cualquier cosa, ¿vale? Siempre y cuando, repito, esté puesto la marca de servicio inactivo. Y bien, luego tenemos también otra posible marca, como son el servicio de cobro de estancias, que bueno, esta marquita, como digo, se suele poner a todos aquellos servicios que se utilizan para cobro de estancias, como su propio nombre indica. Es importante que esté puesta esa marca, sobre todo para los que utilizáis los gerenciales, o lo que es lo mismo el Clip View, para llegar a sacar información, estadísticas, gráficas, etcétera, etcétera, puesto que en función de las estadísticas van a salir en función de esa marca que tenga puesta el servicio, ¿vale? Por lo tanto, si hay un servicio que es de estancia y no la tiene puesta, pues recordaros que tiene que tenerla puesta, como digo, aquellos que utilizáis los gerenciales. Tenemos también el servicio de tasas, ¿vale? ¿Dónde es el servicio de tasas? Si está puesto, es porque vamos a facturar tasas. Cuando hablo de tasas como la T0, la T5. Y muy importante, si está puesto esa marquita de servicio de tasas, a la hora de facturar, el programa lo que hace es coger las dimensiones oficiales que tenga en la ficha del barco. Sabéis, y si no os lo recuerdo, que en la ficha de embarcaciones pues tengo la eslora oficial de la tasa y la manga oficial de la tasa. Bien, pues deciros que si el servicio que estoy facturando es de tasa y tiene puesto la marca de servicio de tasas, va a coger en función de esa eslora oficial y esa manga oficial, ¿vale? Si no tuviese el servicio puesto de servicio de tasas, o si no tuviese marcada la opción, lo que hace el servicio es coger la eslora máxima y la manga máxima que tenga esa embarcación, ¿vale? Esto, como digo, se suele utilizar mucho para aquellos puertos que facturan la T0 y la T5, la G0, la G5, en fin, en función de la tasa que tenga en cada zona. Y bien, y por último, bueno, pues tengo una marca que también es el servicio de alojamientos, que bueno, que esa marca de servicio de alojamientos, pues para aquellos que tenéis en el propio club o en la propia marina, pues un hotel y estéis facturando estancias de personas por el programa, pues tiene en cuenta también que esté marcada ese servicio de alojamientos, ¿vale? Bien, más o menos, como digo, es un poco lo que os vais a llegar a encontrar en cuanto a servicios se refiere. Como digo, si a partir de ahí hay alguna duda o hay alguna pega en cuanto a posibles servicios que tengáis y no sabéis cómo llegar a facturar, pues siempre es conveniente que nos llaméis para aclarar un poco este asunto, ¿vale? Porque, como digo, la base fundamental de que se facture correctamente es que el servicio esté dado de alta bien. Bueno, pues aparte de los servicios, sabéis que podemos llegar a facturar artículos, ¿vale? Voy a echar un vistazo general a la ficha de los artículos, donde, pues como sabéis, en el apartado de artículos, pues tengo esta ficha que vais a ver a continuación, donde puedo darme de alta pues tantos artículos como quiera llegar a facturar. Bueno, pues importante como siempre, el código y la descripción del artículo que estamos dando de alta. Si queremos, o no, en este caso, no incluirlo en el inventario, ¿vale? Porque no queremos llevar un control de él. Damos de alta en qué familia y a qué marca pertenece, incluso con la fotografía de ese artículo. El porcentaje de IVA y, bueno, en el caso de que estuviese exento, pues el motivo por el cual está exento. El proveedor habitual que nos suele suministrar ese tipo de artículos, la referencia del proveedor en el caso de que la tengamos, el código de barras para todos aquellos que tenéis el lector de código de barras y realizáis las ventas en función de ese código de barras, ahí tendríamos el campo, junto con el código de barras por la unidad, la ubicación, en el caso de que queramos llegar a especificar
bueno, pues en qué sitio está ese artículo. Para aquellos que tengáis un almacén grande y queremos llevar el control de dónde se encuentra cada artículo, ahí tenemos ubicación. La cuenta contable, como siempre, muy importante a colocar, ¿vale? Para tener a fin de, o cuando yo necesito un listado por lo que he ingresado de ese artículo. Un stock mínimo y un stock máximo a dato informativo. La actividad y zona para todos aquellos que utilizáis la analítica y centros de coste. Y bueno, pues la serie de facturación por la cual voy a llegar a facturar ese artículo. Los precios de último coste y precio medio ponderado. Como sabéis, o todos aquellos que lleváis el control de inventarios, esos campos no se rellenan, puesto que automáticamente cuando hago la entrada de movimientos, sabéis que tenéis la opción para llegar a poner pues el precio del último coste al cual se lo compro a ese proveedor. Él me hace el cálculo del precio medio ponderado y al igual que la fecha última de entrada y la fecha de último movimiento, que automáticamente se van a ir reflejando. Bien. Luego, pues si tengo que fraccionar la unidad, en el caso de que sean cajas, y quiero llegar a decir que hay 10 o 20 dentro de esa caja. Y muy importante, pues la unidad de medida, si estamos hablando de metros, si estamos hablando de unidades, si estamos hablando de kilos, de cajas o de litros. ¿Vale? Y como siempre, para todos aquellos que quieran cambiar el precio o el precio establecido, pues como siempre, el precio base, y en función de ese precio base tenemos el botón de calcular, donde automáticamente, como veis, me cambia el precio sin IVA y el precio de venta al público. El botón de actualizar que tenéis en la parte inferior, también es aconsejable pincharlo para todos aquellos que tengan almacenes o varios almacenes, ¿vale? Para que ese precio, como digo, quede actualizado en todos los almacenes que estéis utilizando. Bien, y básicamente, bueno, pues es la ficha de un artículo donde puedo llegar a dar de alta, pues, tantos artículos como necesite. Bien, y luego, pues, así como dato a reseñar en esta ficha, pues que sepáis que tenéis el botón de copiar. Ese botón de copiar, sobre todo, se utiliza para los que tenéis boutique y tenéis que dar de alta, pues, por ejemplo, un polo, una camiseta, y ese polo y esa camiseta, pues queréis copiarlo con diferentes tallas. Es decir, yo solamente daría un polo en concreto y a partir de aquí pues le diría la talla en este caso que quiero llegar a crear, pues quiero la talla S, quiero la talla M, quiero la talla L, quiero la talla XL y quiero la talla XXL, ¿vale? En este caso sé que es con un ánodo, que realmente no tiene tallas, pero bueno, que sepáis que si hago esto o entramos a esta ficha, puedo llegar a seleccionar pues de un artículo en concreto, de un polo, una camiseta, un pantalón, un jersey o cualquier artículo que tenga, copiarlo en función de las tallas que tenga. Tengo la opción de eliminar el artículo original, que como veis está marcado por defecto, y borrar el código de barras, copiar mayor precio a precio base o copiar la descripción corta desde el código. Es decir, lo que se suele dejar o lo que se suele quitar en este caso es eliminar el artículo original, de tal forma que cuando le doy a continuar, pues automáticamente me acaba de copiar ese ánodo, fijaros, con el ánodo L, ánodo M, S, XL y XXL. ¿Vale? Como veis, todo exactamente lo mismo, lo único que me varía es el código y la descripción de cada uno de los artículos. Bien. Pues visto tema de servicios y visto tema de artículos, que como digo y reitero, es importante que estén correctamente dados de alta, bueno, deciros que antes de entrar al primer punto de facturación, bueno, Pandora tiene en este caso tres grandes bloques para facturar. Como os decía en el enunciado, este es el primero de tres que se van a ver. Y en este caso, pues los tres grandes bloques pues son el de la facturación periódica, es el de la facturación de tránsito y es el de la facturación manual. ¿Vale? Estos son los tres grandes bloques, como digo, que tiene Pandora. Y luego sé que también a partir de presupuestos, pues también podemos llegar a generar una factura. Incluso desde el TPV también me genera tickets, me genera facturas. Pero como digo, los tres grandes bloques son facturación periódica, facturación de transeúntes y facturación manual. En este primero vamos a ver el tema de la facturación periódica, que considero que es bueno, uno de los más importantes y uno de los que bueno, pues todos los puertos y clubes tienen
tienen definidos esa facturación periódica, que es la base, digamos, de todos los meses a la hora de facturar. Bien, antes de entrar, como digo, en el punto de la facturación periódica, pues una pequeña descripción de qué es eso de la facturación periódica. Bueno, pues cuando hablamos de la facturación periódica, es un mantenimiento donde lo que tenemos es un proceso para asignar servicios y poder facturarlos de forma periódica, como su nombre indica. Que en este caso puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser trimestral, puede ser semestral o anual, incluso entre fechas. También se pueden llegar a facturar en la periódica. Es decir, los puertos y marinas que dominan quizá mucho la facturación periódica, pues incluso la facturación de transeúntes la llevan directamente por la facturación periódica, ¿vale? No sois todos, pero muchos de ellos, como digo, está el control que llevan de esta ficha, que lo hacen desde la facturación periódica. Bien, pues vamos a ver qué es eso de la facturación periódica. Y en este caso vamos a tratar un poco de desglosar, o voy a tratar de desglosar el asunto de la mejor manera posible para ver todas sus particularidades y todo lo que yo puedo llegar a hacer a través de esa facturación periódica. Bien, el punto de la facturación periódica nos lo encontramos dentro de menú general, en el apartado de facturación. Concretamente dentro de facturación periódica, tengo la entrada de la facturación periódica. Voy a empezar con lo más básico, ¿vale? Lo más básico es, bueno, pues en este caso, crear una línea dentro de esa facturación periódica. Como veis, esta ficha que estoy viendo delante es la entrada de la facturación periódica, es un mantenimiento, ¿vale? Sin más, donde puedo llegar a catalogar o donde puedo llegar a incluir servicios o tarifas. Bueno, tarifas en este caso solamente a las embarcaciones, y puedo llegar a asignarlo a clientes, ¿vale? Voy a reseñar un poco el asunto. Puedo llegar a meter datos a clientes, puedo llegar a meter datos a barcos, puedo llegar a meter datos a amarres o a locales comerciales. ¿Por qué estos 4 bloques? Bueno, como bien sabéis, las facturas siempre van emitidas a los clientes. ¿Por qué me interesa meter o asignar un concepto por cliente, o por barco, o por amarre, o por local? La gran mayoría suelen asignar conceptos por cliente cuando es un precio fijo, es una cuota de socio, que realmente la paga el socio, sin más. ¿Cuándo me interesa asignar algo por barco? Bueno, pues cuando el servicio que he dado de alta se rige en función de una eslora, o de una manga, o de unos metros cuadrados. En el cliente no tengo dimensiones, por lo tanto, el programa sería incapaz de calcular nada pues de una varada o una botadura o una estancia de alquiler o cualquier servicio, como digo, que se rija en función de una eslora y una manga. Por lo tanto, pues me interesará ponerla, en este caso, por barco. Por amarre, bueno, pues por amarre también me interesará poner a todos aquellos que paséis una cuota de amarre, es decir, que pague, en este caso, el propietario del amarre. Todos sabemos que los amarres, bueno, en este caso no son de ningún titular, no son de ningún propietario, pero sí que tienen un uso o un derecho de uso de ese amarre. Y la gran mayoría, como digo, que suelen meter un concepto por amarre, es porque previamente, en el mantenimiento de amarres, pues han colocado o han puesto a qué propietario o qué código de cliente, os lo estoy enseñando en este momento, código propietario, va a ir dirigida la factura, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, si hiciésemos o facturásemos una cuota de amarre al A01, que es en el que me encuentro en este momento, la factura iría dirigida a Tobar García José Antonio, que también tiene, ese amarre pues tiene sus dimensiones en concreto, etcétera, etcétera. Y por local comercial, pues todos aquellos que tengáis locales comerciales también podéis llegar a reflejar, bueno, pues el local comercial tiene su propietario, por lo tanto la factura va a ir dirigida a ese propietario de ese local comercial. Bien, vamos a empezar, si os parece, por el tema de los clientes, donde yo por cliente, pues como sabéis, pincho el botón de modificar y puedo llegar a buscar a qué cliente es al que le quiero asignar un servicio en la facturación periódica. En este caso, vamos a asignárselo al cliente número 1, que es Tobar, con la serie de facturación que es con la cual voy a emitirle la factura. Deciros que no es importante esta que estáis viendo en la cabecera, sino realmente la que sí va a tener uso, la que sí va a ser muy importante,
es la que estoy marcando en la línea. Es decir, ahora cuando grabemos esta línea, o la línea del servicio que queramos llegar a facturarle a Tovar, pues como digo, es importante que esa serie que estamos marcando aquí abajo sea la correcta, porque es a partir de esa serie por la cual se va a emitir la factura. Tenemos el apartado de la incidencia, donde puedo llegar a reflejar pues si ese cliente le paga a otro cliente o tiene una cuenta bancaria diferente. Y como veis, el apartado de la incidencia no solamente lo tengo en la cabecera, sino que también lo tengo en la línea, que quizá es más importante pues especificar en función del servicio que asigno a qué incidencia va dirigida. Bien, aparte de la incidencia, como digo, tengo observaciones. Estas observaciones son internas, no aparecen en ningún sitio. Es únicamente a modo informativo. Y, bueno, como siempre, tengo las dos pestañas, la de artículos, para llegar a facturar periódicamente un artículo. Puede darse el caso de que periódicamente pues, facture una bolsa de hielo a algún cliente o pueda llegar a facturar algún artículo de forma periódica. Raro es el caso, o poquitos son los casos que se dan, pero bueno, si hay alguno, pues puedo llegar a meter en la pestaña de artículos el artículo correspondiente para que se facture todos los meses o todos los trimestres o todos los años. Y lo más común es la pestaña de trabajos, donde, pues es donde voy a incluir todos los servicios que quiera llegar a facturarle a este cliente de forma periódica. Para ello, bueno, pues como siempre, la línea al introducir un servicio nuevo tiene que estar en blanco. Y muy importante la fecha de inicio de facturación. Esta fecha de inicio de facturación es cuando empiezo a facturar a ese cliente. Por defecto, como veis, me aparece el 9 de marzo, que es la fecha en la cual me encuentro en este momento, pero puedo llegar a cambiar y puedo decir que ese cliente voy a empezar a facturarle, pues por ejemplo, el 1 de abril del 2017. ¿Vale? ¿Y cuándo voy a terminar? Que es la fecha final de facturación. Muy importante para que se repitan los procesos de facturación mes a mes, trimestre a trimestre o semestre a semestre, la gran mayoría de clientes, salvo sepamos cuándo acaba de facturar a ese cliente, se le suele poner el 31 de diciembre del 2030, que es una fecha de larga duración, y lo que pretendo con esto es definir algo para que todos los meses pueda llegar a tener esa línea creada y que no tenga que estar creando albaranes uno a uno con lo que eso conlleva. ¿Vale? De esta manera le estoy diciendo que desde el 1 de abril al 31 de diciembre del 2030 voy a querer facturarle a ese cliente un concepto, un servicio. Tengo la marca de facturar solo una vez, que es esta que estáis viendo en este momento, que os voy a reflejar en este momento, donde esa marquita, como digo, la marcaré siempre y cuando el servicio que estoy o que voy a llegar a poner solamente lo quiera facturar una vez. Ya pueda ser una derrama o pueda ser un servicio concreto que única y exclusivamente pues, me interese facturar una vez y nada más. ¿Vale? Como digo, para eso está esa marca. Y a continuación tengo la periodicidad con la cual voy a llegar a facturar ese servicio. Que como veis, pues ahí tengo la posibilidad de decirle si el servicio es mensual, si es bimensual, si es trimestral. Y como veis, en función de los meses que yo marco, pues automáticamente el programa me da los días o los meses naturales que le corresponden con esa periodicidad que estoy marcando. ¿Vale? En este caso vamos a decirle que es mensual. Y en el momento que marco que es mensual, lo siguiente que me pide es, deciros que cuando marco mensual, como veis, tenéis las marcas de todos los meses puestas, como veis, yo podría llegar a quitarle cualquier marca y decirle, bueno, pues en el mes de abril, por ejemplo, no te facturo, o en el mes de junio no te facturo. Es decir, si quito esa marca, que sepáis que en ese mes de junio, ninguno de los años se facturará la cuota que le voy a poner a continuación, ¿vale? No suele ser habitual, pero bueno, como digo, está esa opción también. Y servicio, es decir, lo siguiente que me pide la línea es qué servicio voy a facturar. Pues en este caso buscaré mi cuota social, ¿vale? Selecciono la cuota social y, importante, una vez que selecciono el servicio de cuota de socio, como veis, en la parte derecha me han aparecido los precios a los cuales tengo establecido el servicio de cuota social, que es ese que os estoy marcando, que son 50 euros, lo veo a la derecha, incluso me dice cómo se factura dicho servicio, que es un precio unitario, ¿vale? Bueno, pues aparte del servicio, lo siguiente que me aparece son las fechas de servicio desde hasta. Estas fechas de servicio desde hasta, en la gran mayoría de puertos y marinas, siempre tienen que estar a 0. Siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso de que yo ponga alguna fecha ahí,
todos los meses me pondría que esa cuota de socio se factura desde esa fecha a esa fecha, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Pues porque yo en función del mes en el que le esté facturando al cliente, tiene que aparecer correctamente reflejadas las fechas. Por lo tanto, repito, esa fecha de servicio desde hasta, en la gran mayoría de puertos y clubes, ¿vale? Porque sé que hay muchos de vosotros que sí que las utilizáis y tienen su sentido, pero son casos muy concretos. En la gran mayoría de casos, digo, tendrá que estar a cero. Y la cantidad y precio, donde en cantidad y precio, si pusiese algo, pues deja de actuar el precio que tenga definido en el servicio y me cogerá el precio que yo tenga establecido aquí en este momento. Bueno, deciros que es inusual que la gente ponga una cantidad y un precio, porque lo normal o lo habitual o lo sencillo es de que en función del servicio, que ya tiene puesto su precio, bueno, pues si cambia, sube el IPC o hay algún cambio de precio o hay algún cambio de tarifa, si yo a un cliente le pusiese un precio en concreto, tendría que acordarme siempre de que ese cliente tiene un precio en concreto, que tengo que entrar a subir el IPC, etcétera, etcétera. Cuando lo fácil es de que en el servicio tenga puesto el precio correcto y si ese precio lo cambio en el servicio, pues automáticamente la siguiente vez que facture ese servicio en la periódica, pues cogerá el que tenga puesto. ¿Vale? Por lo tanto, como digo, el tema de la cantidad y el precio no suele ser habitual que esté puesto. Porcentaje de incremento, porcentaje de descuentos en el caso de que sea necesario y, bueno, tengo las 3 pestañas en la parte inferior donde tengo datos adicionales y aquí en este apartado de datos adicionales pues es importante seleccionar la serie por la cual voy a facturar, forma de pago, muy importante, si está en blanco, y esto tiene que quedar muy claro, si está en blanco esa forma de pago es porque va a coger la forma de pago que tenga el titular o el cliente en su ficha. Si la dejo en blanco, repito, si yo pongo aquí una forma de pago en concreto, como pueda ser, por ejemplo, esta, de esta manera estoy forzando a que sí o sí esa cuota social vaya a pagármela al club o tenga que ir el cliente a oficina a pagármela, ¿vale? O lo mismo que si fuerzo y le pongo que la forma de pago, en este caso, pues puede ser domiciliación, ¿vale? Es decir, que puedo llegar a ponerle que esa forma de pago, pues, o esa cuota que le estoy poniendo al cliente, pues me la pague por domiciliación, ¿vale? Que en este caso es el 6. Muy importante que si ponéis domiciliación, como digo, es porque el cliente en su ficha tiene que tener una cuenta bancaria, por supuesto, tiene que tener el código de IBAN, ¿vale? Entonces, pero bueno, como digo, la gran mayoría de vosotros siempre dejáis en blanco para que asuma por defecto la forma de pago que tenga el cliente en su ficha. Incidencia, como digo, en cuanto a la línea se refiere, puedo llegar a especificar si me paga otro cliente o si tengo que mandarle la factura por otra cuenta bancaria. Sabéis que a un cliente se le pueden llegar a crear hasta 99 incidencias, ¿vale? Y puedo hacerle uso aquí en este apartado que estáis viendo, ¿vale? Actividad y zona. Para todos aquellos que utilicéis contabilidad, analítica y centros de costes, observaciones internas, que no aparecen en ningún sitio, y vencimientos, que también puedo llegar a poner vencimientos del servicio que le estoy queriendo llegar a facturar al socio, ¿vale? O a este cliente. Con unos días fijos, ¿vale? Y un orden de facturación que por defecto siempre está a 0. Y bueno, ese orden de facturación, pues sé que muchos de vosotros también los utilizáis para servicios en concretos, y esto es para que diferentes servicios puedan llegar a ser facturados en el mismo mes. Digamos que uno lo quiero facturar la primera quincena del mes de abril y otro la segunda quincena. Puedo llegar a utilizar ese orden de facturación de tal forma que a un servicio le puedo llegar a poner que es el orden de facturación 1, luego os enseñaré en la pantalla donde tiene en cuenta ese orden de facturación, o le puedo poner cuando grabe el servicio que tiene orden de facturación 2 y quiero facturarlo pues no en el primer, como digo, en la primera quincena del mes, sino en la segunda quincena. El no aplicar IRPF, como digo, es para el tema de pues aquellos que utilizáis los locales comerciales. Bien, acto seguido, la pestaña de datos de tarifa, que esta pestañita pues, se utiliza para todos aquellos que utilizáis bueno, tarifas en las embarcaciones. Y aquí pues tengo la posibilidad de poner qué tipo de facturación va a llevar esa tarifa. Y bueno, pues incluso días de cortesía, servicio para cortesías. Bueno, son opciones que, digamos, te da la aplicación aquí en la entrada de la facturación periódica. Y en la pestaña de estancias, pues en la gran mayoría de casos, como veis, está en blanco, por lo tanto, no hay nada a reseñar. Bien, pues en el momento que lo tenga todo, simplemente con grabar línea, como veis, acabo de grabar mi primera cuota social para este cliente, ¿vale? Y ya tengo grabado, pues, esa cuota social para este señor. ¿Cómo puedo hacer para copiar esa cuota social
al resto de clientes, ¿vale? Porque imaginaros que quiero, bueno, en este caso no es una cuota social, pero si pusiese una derrama o pusiese un servicio que quiero llegar a facturársela a mucha gente, pues tengo que tener la posibilidad de no ir uno a uno. Es decir, vale, yo me cojo uno como base, que es en este caso lo que estoy haciendo, y a partir de esa base que yo tengo, voy a querer asignársela al resto de masa social o al resto de clientes que tengo en la marina o en el club. ¿Cómo hago eso desde la facturación periódica? Porque como veis, solamente tengo a Tobar metido aquí en la entrada de la facturación periódica. Bueno, pues para ello, simplemente pincho en modo modificación, le damos doble clic a la línea del servicio que quiero copiar al resto de clientes y tengo un botón en la parte superior de la facturación periódica que se llama conceptos, que si lo pincho me aparece que es el copiado de facturación periódica, donde en este punto me dice desde qué cliente a qué cliente, esto es un filtro que puedo llegar a realizar, desde qué titular a qué titular y desde qué tipo de cliente a qué tipo de cliente quiero asignar esa cuota de socio. En este caso voy a decir que son todos, ¿vale? Podría llegar a filtrar por el tipo de cliente, por ejemplo, visitante o socio o anual o empresa. En este caso, como digo, lo voy a dejar en blanco o desde 0 hasta ZZZ, o en este caso hasta Z, para que abarque todos los tipos de cliente que tengo. Incluso con la posibilidad de filtrar por características en el caso de que tenga asignadas características al cliente en su ficha. En este caso no lo voy a utilizar, sino que directamente al darle a ejecutar, como veis, me acaba de decir cuáles son los clientes a los cuales le va a copiar el servicio de cuota de socio. Son todos estos que estáis viendo a continuación, ¿vale? Entonces, en el momento, a ver, si la selección no es correcta, tengo la posibilidad del botón de cancelar. Es decir, no salir desde el botón de la X, porque si salís desde el botón de la X, y cuando me refiero a la X me refiero a este botoncito de aquí arriba, si salís automáticamente desde ese botón, que sepáis que va a asignar todos los conceptos a los clientes. Si lo que verdaderamente quiero es que no los asigne, para ello tenéis el botón de cancelar, ¿vale? Que si lo pincho, como veis, bueno, pues automáticamente me dice si quiero eliminar lo que se ha generado. En este caso le voy a decir que no, porque sí que quiero que se genere. Y automáticamente cuando me salga desde aquí, como veis, pues ya no solo Tobar tendrá la cuota de socio, sino que como veis, pues López Pérez María José también lo tiene en este caso Mariano Rajoy, también lo tiene Martínez García Juan, en fin, todos ellos ya tienen asignado, como veis, la cuota social. Y les ha asignado esa cuota social tal cual yo se la asigné al primer cliente en la facturación periódica, ¿vale? Por eso digo que hay que llevar un poco de cuidado a la hora de asignar estas líneas en la periódica. Bien, pues una vez asignados esas cuotas sociales, y ya que estamos hablando un poco de tema de asignación de conceptos en la facturación periódica, deciros que aparte de ese copiado masivo que yo acabo de hacer, bueno, pues tenéis otras opciones que también son útiles, como pueda llegar a ser desde el apartado de mantenimientos, en el punto de servicios y tarifas, en el apartado de servicios, tengo, por ejemplo, la posibilidad de servicios automáticos para altas y bajas de titulares y barcos. ¿Qué es este punto? Bueno, pues este punto, la gran mayoría de puertos que lo utilizan, es para que no se les olvide asignar a un cliente, por ejemplo, la cuota social en la facturación periódica. Es decir, que no tenga que dar de alta por un lado al cliente y luego me tenga que acordar que tengo que ir a la facturación periódica a meter esa línea. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues en este apartado que os voy a enseñar a continuación de servicios automáticos para altas y bajas, lo que hacen es, como veis, entrar en esta pantalla y definen que en función de un tipo de titular, como pueda ser el de visitante, ¿vale? En función de cada puerto sabéis que tenéis diferentes tipos de titulares. Bueno, pues en función de cada tipo de titular puedo llegar a decir que cuando dé de alta el cliente, automáticamente en la periódica, por cliente, ojo, no por barco, ni por amarre, ni por local, por cliente le va a asignar el servicio que yo tenga definido en este momento. Entonces, como veis, pues le he definido que con la serie de facturación A se le va a facturar una cuota social a todos aquellos clientes que dé de alta como visitante o que sean tipo visitante. Como veis, le he puesto que la periodicidad es trimestral. Esto, como veis, la pantalla es muy parecida a la de la entrada de la facturación periódica, ¿vale? Y, bueno, como digo, esto lo puedo hacer tanto por titular como por barco, ¿vale? Veis que tengo las dos opciones. En este caso os lo estoy enseñando por titular, ¿vale? Para que automáticamente cuando dé de alta un cliente que sea visitante,
automáticamente la facturación periódica le ponga la cuota social, ¿vale? Y esto, como veis, os lo puedo enseñar rápidamente. Si doy de alta, por ejemplo, un cliente aquí y ahora, como pueda ser, pues por ejemplo, como os he dicho, el tipo, que es visitante, y digo que se llama María del Mar, ¿vale? Lo voy a crear de forma rápida para que veáis que automáticamente la facturación periódica le crea la línea que corresponde, ¿vale? En este caso voy a decir que, por ejemplo, bueno, aquí en este caso me va a validar porque lo tengo con la validación puesta. Efectivamente me dice que lo tiene otro cliente, aún así sigo, y también ese. Y bueno, voy a dar de alta, como digo, el titular poniendo la fecha de alta. Hoy estamos a del 3 del 2017 con la forma de pago habitual que va a ser reposición. Bien, pues que sepáis que en el momento que yo dé de alta a este cliente y le dé a guardar, vamos a poner la provincia fiscal, me lo pide, como en este caso pueda ser, por ejemplo, Alicante, ¿vale? Y cuando le dé a guardar, como veis, esta persona que estoy dando de alta, María del Mar, bueno, tengo la actualización de del histórico, de estos para notas, no voy a rellenar nada, ¿vale? Y automáticamente, si me fuese a buscar a María del Mar, como veis, ahí la tengo, en la pestaña de conceptos, que sabéis dónde os aparecen todos los conceptos que vaya asignando, pues acaba de asignar, como veis, la cuota de socio que tenía, en este caso, de forma trimestral, como veis. Entonces, desde aquí que sabéis que podéis llegar a ir a la facturación periódica, pues me acaba de dar de alta también en la entrada de la facturación periódica a ese titular con la cuota social, para que en este caso la definición que yo tengo para cuando se dé de alta automáticamente una cuota de socio, pues es trimestral, no mensual, como veis, están el resto de clientes, ¿vale? Esto es para que veáis un poco la diferencia de cómo asigno manualmente y cómo asigno de forma automática cuando tengo, bueno, pues dado de alta, en este caso, desde el punto de servicios y tarifas, los servicios automáticos para altas y bajas de titulares y barcos, ¿vale? Bien, pues aparte de dar de alta automáticamente esa cuota en la facturación periódica, que sepáis que también tenemos una agrupación de facturación para titulares. ¿Qué es esta agrupación? Bueno, pues esto es también para los que utilizan mucho la facturación periódica y quieren dar de alta o dan de alta, en este caso, un cliente, que automáticamente me haga yo una agrupación de servicios, donde puedo tener, en este caso, yo os voy a enseñar las dos agrupaciones que yo tengo, que es la agrupación número 1, que va a contener una cuota de socio y un servicio de wifi, y la agrupación número 2, ¿vale? Que como veis, está la agrupación número 2, con una limpieza de caracolillo y una tarjeta de acceso. Es decir, esto, como digo, lo suelen utilizar todos aquellos que cuando dan de alta un titular, pues tienen que meter muchas líneas en la facturación periódica. Y lo que hacen es crearse agrupaciones para que automáticamente cuando me vaya a la ficha del cliente, poder decirle cuál es la agrupación que quiero utilizar y automáticamente le va a asignar los conceptos en la periódica. Vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Como digo, yo me he creado dos agrupaciones, ¿vale? Podéis crearos tantas como queráis. Vamos a utilizar una de ellas. Esto de las agrupaciones se tiene mucho en cuenta en la ficha de titulares y muchos de vosotros me preguntáis qué es esto de agrupación de factura. Bueno, pues para aquellos que estéis viendo el webinar, es para esto concreto que estamos hablando en este momento. Es decir, tengo este campo que voy a marcar a continuación, agrupación de factura, donde en el momento que yo rellene ese campo y le ponga, por ejemplo, bueno, pues que utilizo la agrupación número 2, vamos a suponer que quiero la agrupación número 2, automáticamente cuando le dé al botón de guardar a este cliente, mirar qué ficha me va a aparecer a continuación. Bueno, pues me va a dar una ficha en la cual me va a decir que es la agrupación o la grabación de servicios en la facturación periódica. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues me está mostrando en el primer subfichero, veo los servicios que actualmente tiene el cliente para facturar en la periódica, que como veis es la cuota social, ¿vale? Ahí la tengo. Y en la parte inferior tengo los servicios que yo tengo en esa agrupación y que si tal cual están seleccionados, porque como veis los tengo seleccionados, si le doy al botón de la V verde en la parte inferior, me lo va a meter en la entrada de la facturación periódica. Ojo,
tengo fecha de baja de servicios, que si la tengo puesta, pues como tengo marcado en la casillita de arriba como que está puesto, automáticamente me lo daría de baja con fecha 9 de marzo. O sea que en este caso, si no quiero dar de baja el servicio de la cuota social, tendría que desmarcar, mejor dicho, esa casilla. Y la fecha de alta, como veis, haría referencia a estos dos servicios que tengo aquí en la parte inferior. Que repito, estos dos servicios que están apareciendo en la parte inferior salen desde la agrupación de facturas que yo he hecho. En el momento que yo le dé al botón de guardar, lo que hace es meter en la facturación periódica del cliente Tovar la tarjeta de acceso y la limpieza de caracolillo. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, si le doy a guardar, como veis, si me fuese al apartado de conceptos, ¿vale? Ya no solamente tiene la cuota de socio, sino que también tiene la tarjeta de acceso y la limpieza de caracolillo. Es decir, por doble clic, si me fuese a su facturación periódica, como veis, ya no solamente tiene la cuota social, sino que también tiene la tarjeta de acceso y la limpieza de caracolillo. ¿Vale? Desde la fecha a la fecha que nos ha dicho, desde el 9 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2030 de forma mensual. ¿Vale? Por lo tanto, ya tendría asignados esos conceptos en la periódica. Si por lo que fuese el cliente cambia de agrupación, ¿vale? Porque puede ser que de la agrupación 2 pasa a la agrupación 1, en el momento que yo cambio de agrupación y le pongo la 1 y le doy otra vez a guardar, fijaros lo que me va a aparecer en este momento. En el subfichero de arriba me van a aparecer los 3 servicios que tenía asignados o que tiene asignados en este momento ese cliente en la facturación periódica y en la parte inferior los 2 servicios que yo me he creado en esa agrupación. ¿Vale? Por lo tanto, si no quiero dar de baja ninguno de los que están arriba, desmarcaré las 3 casillas y si quiero adicionar a esos 3 que ya tengo a la periódica, marcaré, bueno, puedo marcar los 2 o puedo marcar solamente uno, el que más me interese. O en este caso, si son los 2, los 2. De tal forma que si le vuelvo a dar otra vez a grabar, en la entrada de la facturación periódica, como veis, cuando me vaya a ella, no solamente tendrá la cuota de socio, la tarjeta de acceso y la limpieza de caracolillo, sino que le acaba de asignar nuevamente otra cuota social, ¿vale? Esto sería incorrecto, lógicamente, porque de cuota social ya tiene una, pero bueno, es tan sencillo como darle doble clic y poder suprimir esta línea, sin más, y sí que me interesa por el servicio de wifi que esté ahí. Bien, de esta manera, como veis, bueno, pues con la agrupación también puedo jugar un poco para asignar conceptos o asignar servicios en la facturación periódica. Ojo, por cliente, repito, ni por barco, ni por amarre, ni por local, sola y exclusivamente por cliente, ¿vale? Por lo tanto, dicha agrupación de servicios, pues no se pueden llegar a utilizar servicios tales como que tengan en cuenta una eslora y una manga, ¿vale? Puesto que el cliente, como sabéis, ni tiene eslora ni tiene manga. Bien, pues referente a la facturación periódica, deciros que tenéis diferentes marcas, como puedan ser este apartado de no facturar, que si lo pongo, pues como su propio nombre indica, si está puesta esa marquita, no se le facturará ningún servicio a ese cliente desde que está puesta esa marca, ¿vale? Luego tengo la casilla de mostrar líneas ya facturadas, ¿vale? Donde, como sabéis, a medida que voy terminando de facturar servicios en la facturación periódica, las líneas van apareciendo en verde, o mejor dicho, desaparecen, porque, bueno, pasan a color verde como que ya han sido finalizadas, pero con este botón, como digo, con esta marquita, puedo hacer que me vuelvan otra vez a mostrar por pantalla, bueno, pues para saber un histórico de todo lo que yo facturé a ese cliente por la periódica. Y la última marca de ver detalle de facturación en línea, donde por doble clic en cada una de las líneas, como digo, puedo llegar a saber en qué mes y en qué año se ha llegado a facturar cada una de esas líneas, ¿vale? Esto es para pues saber cuándo llegué a facturar pues la cuota de socio, la limpieza, cuándo fue la última vez que la facturé un servicio de wifi, etcétera, etcétera. Como digo, al marcar la casillita de ver detalle de facturación y darle doble clic a la línea, como digo, me aparece bueno, pues, por ejemplo, esta pantalla. Lo que pasa es que en este caso, como veis, pues yo al no facturar nada o al tener poco facturado de este servicio, me dice, como veis, cuándo fue la última vez que se facturó y desde qué fecha, ¿vale? Bueno, y por último, y para concluir un poco con el tema de la facturación periódica, que sepáis que tenéis el botón de generar albaranes, que ese botón de generar albaranes es el botón clave para, una vez que tengo asignados todos los conceptos por cliente, poder llegar a facturar masivamente a todos ellos,
¿vale? Donde nos encontramos esta pantalla que vemos a continuación y, bueno, muy importante a reseñar, pues el mes ya del año para periódicos, que es el mes que estoy llegando a facturar. En este caso, como estoy en marzo, me pone marzo del 2017. Y muy importante, la periodicidad con la cual estáis facturando, ¿vale? Es importante, bueno, pues que si facturo los mensuales, pues que realmente el resto de marquitas estén quitadas, ¿vale? Y si facturo mensualmente, más importante es, si cabe, las fechas desde y hasta, ¿vale? Cuando estoy facturando el mes de marzo, pues desde el 1 de marzo del 2017 al 31 de marzo del 2017. Repito, estas marcas o estas fechas de desde hasta son las que el programa le va a poner al cliente en la factura. Por lo tanto, es muy importante que esas fechas estén bien puestas antes de emitir la facturación, o lo que es lo mismo, antes de darle al botón de generar albaranes. Antes de darle al botón de generar albaranes, como digo, hay una previa donde le podéis dar al botón de ejecutar, habiendo seleccionado si quiero clientes todos, barcos todos, o quiero amarres todos, o locales todos. Es decir, en la parte inferior, como digo, tengo la posibilidad de seleccionar qué es lo que quiero llegar a facturar. En este caso, si tengo asignado por cliente, por barco, por amarre o por local. En estas fechas de servicio desde hasta no es necesario en la gran mayoría de vuestros casos de poner nada, pero sí muy importante, e incido mucho en que estas fechas desde hasta tienen que marcar el orden en función de la periodicidad que le estoy diciendo, que en este caso es mensual. Si fuese anual, ¿vale?, desmarcaría mensual y le diría que va desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, ¿vale? Repito, las fechas de este apartado siempre tienen que coincidir con la periodicidad que esté marcando en esta casilla, o bien anual, o semestral, o trimestral, o bimensual, o mensual, o como toque. ¿Por qué no me interesará tenerlas todas marcadas? Pues porque si ponéis mensual, y aquí le estoy poniendo que estoy marcando o que estoy facturando el mes de marzo, bueno, pues a la hora de ver la factura estaréis facturando cosas que son anuales y al cliente en la factura le va a poner desde el 1 de marzo al 31 de marzo. El cliente va a ir a la oficina y os va a decir, bueno, ¿qué me estás facturando aquí? ¿El mes? ¿El año? La factura es por el total de todo el año y tú me pones únicamente el mes de marzo. Todo ese tipo de cosas, como digo, son las que hay que tener muy en cuenta y para ello tenemos esas fechas desde hasta, ¿vale? En el momento que la selección la tenemos correcta y hemos marcado la serie de facturación, le daremos al botón de ejecutar selección, donde el programa se pone a pensar y nos dice la cantidad de conceptos seleccionados que ha encontrado, que en este caso son 3. Bien, pues bueno, en el momento que yo he marcado esos 3, o que son los que sean, pues automáticamente tengo la posibilidad de visualizar el informe, que es este que vais a ver a continuación, donde es lo que me está poniendo para Tovar en este caso, que es lo que tiene de forma mensual, ¿vale? Y como veis, pues desde el 9 de marzo al 31 de marzo, que es desde cuándo hasta cuándo le he dicho que quiero facturar esos servicios. ¿Vale? Como veis, no me pone desde el 1 de marzo porque cuando he grabado la línea, la fecha de inicio de facturación la ha puesto 9 de marzo. Por lo tanto, para él, pues siempre va a empezar a partir de la fecha que vosotros le digáis en la fecha de inicio de facturación. Y como veis, pues este listado es el que se comprueba a todo puerto para verificar y comprobar que lo que se va a facturar es correcto. De ahí la importancia de este listado, porque todo aquel cliente que no esté metido en la entrada de la facturación periódica no se va a facturar, ¿vale? De ahí, como digo, la importancia. Y bueno, como veis, pues podemos ver el total, los que incluso me pagan por domiciliación, o cuál va a ser el total de domiciliación, cuál va a ser el total por reposición, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ese listado lo he podido comprobar y verificar, me iré al apartado a partir de la línea azul que tenéis, que es el botón de generar albaranes, donde selecciono el ejercicio en el cual quiero llegar a emitir la facturación y con qué fecha voy a emitir todos los albaranes. Con el 9 de marzo del 2017 en el almacén número 1. Luego tengo también la marca de crear un albarán distinto para cada concepto, pero como digo, la gran mayoría de vosotros lo que pretende es agrupar todos los servicios en una única factura para que el cargo sea único al cliente, ¿vale? De ahí que no marque en la casilla de crear un albarán distinto. Y este botón, repito, de generar albaranes solamente se marcará cuando esté completamente convencido de que lo que he mostrado en el informe de la facturación periódica es correcto, ¿vale? Y bueno, básicamente
o por así decir, son los conceptos un poco básicos en la facturación periódica, que podéis llegar a... seguramente alguno de vosotros utilice más cosas, ¿vale? Como es el tema del orden de facturación, ¿vale? Que es este apartado que me he dejado aquí a la derecha del todo, que es aquellos que facturáis pues en un mismo mes, pues una primera quincena una cosa y otra segunda quincena facturo otra, ¿vale? Y en función del orden de facturación, pues puedo llegar a marcar todos o desmarcar y decirle que solamente me tenga en cuenta los que tienen la línea del orden de facturación 0 o 1 o 2 o 3, es decir, tengo hasta 9, que es un poco lo que os decía referente a bueno, pues este orden de facturación que os marco ahora, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de los procesos de facturación. Como digo, son 3. Esta es la primera que hemos dado, quedan 2 más, donde trataremos de ver, pues aparte de la facturación periódica y todo lo que habéis podido ver o lo que rodea a ella, pues diferentes procesos de facturación que también veremos. Bien, pues como siempre, volver a daros las gracias por vuestro tiempo y espero que esta formación sirva un poco más si cabe para poder facturar sin problemas con Pandora. Aguardaré, aunque me esté despidiendo, aguardaré un poco el tema de las preguntas o dudas que podáis llegar a tener en el chat. Pero bueno, como siempre, aún así, o ante cualquier aclaración que queráis hacer, pues sabéis que podéis llegar a contactar por teléfono a los habituales o, si lo preferís, realizarlo por mail a tobar@pandoraglobal.com o al genérico donde llega a todos los compañeros, que es pandora@cimeinformática.com. Como siempre, gracias por estar ahí y muy buenos días.